Shalom, shalom, shalom bet midrash Sarabaita, shalom bet midrash Hayeolan, desde Lébano, Pensilvania, temprano en esta mañana, para compartirles un breve comentario acerca de Jeremías, Jeremías, capítulo número 9. Este capítulo número 9 del profeta continúa con la condena del pecado y la amenaza de los juicios de Dios. Se lamenta Jeremías de ambas cosas. Expresa su pesadumbre, sí, por las miserias de Judá y de Jerusalén, y su aborrecimiento del pecado de ellos. Justifica a Dios en la destrucción que trae sobre ellos. Invita a otros para que se lamenten junto a Él. Les demuestra la necedad y la vanidad de confiar en su propia fuerza o en su propia sabiduría. Jeremías 1 y 2 se leen así: ¿Quién me diera en el desierto hostal de caminante y dejar a mi pueblo y marchar de con ellos, pues todos ellos adúlteros, grupo de traidores? Ay, va. Dice el paso número 2: y tensan su lengua, su arco, mentira, y no con la verdad. Se han fortalecido en la tierra, se han fortalecido con la mentira en la tierra, pues de maldad en maldad van y a mí no reconocen. Declaración de Hashem Barujú. ¡Ay! Bueno, amados, en esta ocasión el profeta es comisionado para predecir la destrucción y declarar el pecado a Jerusalén, a Judá y a Jerusalén. Lo que va a decir le sale del corazón, y la esperanza de Jeremías y Jeremías es que también llegue al corazón de ellos. Hermosa frase poética, porque brota de mi corazón que llegue al tuyo. Así le digo yo Así digo yo, en algunas ocasiones. Y aquí me salió. Al considerar la calamidad de la condición de su pueblo, se lamenta Jeremías desconsoladamente. Por eso dice en el 8:33, ¿quién diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, como un valle de lágrimas, donde los ojos están más destinados a llorar que a ver? Cuando hallamos en nuestro corazón una fuente tal de pecados, bien sería que nuestros ojos se convirtieran en una fuente de lágrimas. El pesar de Jeremías se debe a los pecados y a las miserias del pueblo. Jeremías se siente movido
a llorar día y noche, a llorar los muertos de las hijas de mi pueblo, es decir, la multitud de sus compatriotas caídos en la guerra. También se lamenta de la desolación del país, las villas, las ciudades, los montes, cuya vegetación va a ser devastada por los pastizales del desierto. También él se lamenta por los pastizales del desierto, que solían estar vestidos de rebaños o cubiertos de cereal. Pero ahora los había incendiado el ejército caldeo, hasta no quedar quien pasase por ahí. Todo respira melancolía al no oírse el bramido del ganado. La guerra siembra en un país la devastación, pues la guerra es una tragedia que destruye el escenario donde se presenta. Llevado por esto, como Elías, Jeremías prefiere marchar al desierto mientras sus compatriotas huyen a las ciudades fortificadas. Oh, ¿quién me diera estar en el desierto, en un albergue de caminantes, cual lo suele haber en aquellas regiones desérticas para los viajeros? Allí en Millán le resultaba fastidiosa la vida al ver a sus compatriotas deshonrando a Dios y destruyéndose ellos mismos entre sí. No los quiere dejar porque estén en apuros, no, sino porque están en pecado. Jeremías no lo quiere, no nos confundamos. No es que Jeremías se quiere ir para el desierto, lo quiere dejar, porque vienen los caldeos y lo van a destruir todo y los van a matar a muchísimos. No es por eso, sino por el pecado, por el peso del pecado, por la cantidad del pecado. Ese es el motivo por el cual Jeremías quiere apartarse de ello. El pecado es cosa tal, amados, que hay que apartarse del pecado. Del pecador tenemos que apartarnos. Del pecador tenemos que apartarnos, como se apartó Elías y como clama por apartarse Jeremías. Como clama Jeremías por apartarse de ellos al desierto. Jeremías quiere irse al desierto. Jeremías prefería marcharse al desierto, mientras ellos querían irse a las ciudades fortificadas. No, Jeremías no quería ir para las ciudades fortificadas ahí a esconderse, a pecar ahí. No. Jeremías quería irse al desierto, como se fue Elías. Por eso es que él dice: ¿quién me diese estar en el desierto, en un albergue de caminantes? Hermano, yo he estado en un albergue. Yo no sé si ustedes saben lo que es estar en un albergue donde hay gente de todo tipo. Y aquí es un albergue, ahí todo el mundo junto, durmiendo uno al lado del otro. Ahí no hay privacidad, ahí no hay intimidad, ahí no hay nada. Es un albergue, está todo el mundo ahí, uno como si fuera un barracón, ahí uno al lado del otro, por ir para allá. Y Jeremías prefería eso. Eso es duro.
a volver a su ciudad a causa del pecado. Eso es mucho que decir. Es que hay que usar la imaginación y hay que usar la meditación para meterse en aquellos tiempos. Están corrompidos, son sucios todos ellos. Al menos la inmensa mayoría son adúlteros, son falsos. No solo eran desleales contra Dios, sino también eran desleales unos con otros, porque eran una banda de traidores que siempre estaban maquinando el engaño y el fraude. Siempre estaban maquinando engaño y fraude a su prójimo. Siempre estaban maquinando engaño y fraude a su hermano. Hicieron que sus lenguas lanzaran mentiras como un arco. ¡Ay! Hicieron que sus lenguas lanzaran mentiras como un arco. Así como el arquero tensa el arco, para tirar, así disponen ellos la lengua para tirar y matar con dardos de mentira. Así como el arquero tensa el arco para tirar, así disponen ellos la lengua para tirar y matar con flechas de falsedad y con flechas de mentiras. Wow. Emplean sus fuerzas para el mal y no para el bien. Se fortalecieron en la tierra, pero no para ser fieles a Dios, ni para ser fieles entre ellos mismos. Podrían hacer muy buenos servicios si empleasen para la verdad el arte y la resolución que desplegaban para la mentira. ¡Wow! Podrían hacer muy buenos servicios a Dios, incluso ya entre ellos mismos, si empleaban para la verdad todo el arte y toda la astucia y toda la resolución que empleaban para mentir. Si eso mismo que empleaban para mentir lo hubiesen empleado para la verdad, hubiese sido muy diferente, pero no querían hacerlo. Los que son fieles a la verdad son valientes para el bien y no se amedrentan ante la oposición. Un día hemos de responder no solo por nuestra enemistad al hacer frente a la verdad. Un día hemos de responder no solo por nuestra enemistad al hacer frente a la verdad, sino también por nuestra cobardía al no defender la verdad. Repito, un día hemos de responder no solo por nuestra enemistad al hacer frente a la verdad, al enfrentar la verdad, sino que también por nuestra cobardía de no defender la verdad. Por eso a mí, yo lo siento, yo amo a muchos, pero la verdad se lo digo al que sea, ese es mi gran defecto. Ese es mi gran defecto, que yo hablo las cosas tal cual las veo, tal cual las entiendo y tal como las pienso. Yo no ando endulzando las cosas. No. Entre los demás pecados sobresale el afán de engañar al prójimo. Entre los demás pecados había uno, que ellos se afanaban por engañar. Ellos se afanaban en engañar. Ellos se afanaban en engañar al prójimo a toda costa. Dice el Pasuk 3 y 4.
4 y 5 traían. Ah, caramba, ahora viene un camión aquí, ahora viene un camión a dañar esto. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Cada uno a su prójimo miente y verdad no hablan. Enseñaron a su lengua a hablar mentira. Enseñaron a su lengua a hablar mentira. A pecar se fatigan para pecar. Su morada está en medio de falsedad, sobre falsedad, y rehúsan conocer a mí. Declaración de Hashem. Se fatigan en cometer iniquidad, se fatigaban por pecar, han enseñado su lengua a hablar mentira. Wow, eso está duro, ahí hay profundidad. Han enseñado a su lengua a hablar mentira, queriendo decir que tuvieron que enseñar a sus lenguas a mentir y engañar, porque su lengua no sabía mentir y engañar, sino que tuvieron que tomarse el trabajo de enseñar a su lengua a mentir y enseñar. Eso nos enseña que Dios no nos dio una lengua para mentir, que Dios no nos dio una lengua para engañar. Por eso dice así, que enseñaron su lengua. Dios no nos dio lengua para mentir. Por eso el profeta dice que enseñaron su lengua a mentir. Porque Dios no nos dio lengua para mentir ni para engañar. Es lo que es. La lengua no fue creada para mentir ni para engañar, sino para la verdad. Se fatigan en cometer iniquidad. Se fatigaban cometiendo iniquidad. Se fatigaban en cometerla. Pero no se fatigaban de cometerla. Se fatigaban cometiéndolas. Pero no se fatigaban de cometerlas. Se cansaban pecando. Pero no se cansaban de pecar. Es lo que es. Se pecaban hasta el cansancio, hasta agotarse, hasta no poder más, pero nunca se cansaron de pecar. Es lo que es. Nunca se cansaron, nunca dijeron, bueno, hasta aquí yo me voy a arrepentir, yo me voy a llevar por el buen vivir. Nunca lo dijeron. Ellos desfallecían en el pecado, pero nunca dijeron, vamos a retornar. No, más y más y más y más y más. Porque escrito está que un pecado lleva a otro. Ay. Nadie llega. O sea, ellos se fatigaban pecando, pero no se fatigaban de pecar. Nadie llega de un salto a la cumbre de la maldad. Nadie llega de un salto a la cumbre de la maldad. Por eso ellos proceden de maldad en maldad. Por eso ellos van de maldad en maldad. Y ahí no se cansaban de una a la otra, de una a la otra. Ahí. Y se cansaban, se extenuaban, ok, descansaban, pero se levantaban para pecar y seguir pecando y pecando y pegando. Pero dice Hashem, y me han desconocido. Ay, mi madre. Todo pecado, absolutamente todo pecado descansa, tiene su raíz en el desconocimiento de Akadosh Baruj Hu. Todo el pecado tiene sus raíces, descansa y se asienta en el desconocimiento de Dios, voluntaria o involuntariamente, pero ahí está, esa es la raíz del pecado. Perdón. La raíz del pecado es el desconocimiento de Dios. El que conoce a Dios trata por todos los medios de no pecar, trata de cuidarse, trata de guardarse, trata de aparatarse para no pecar.
porque es recóndito y olvidado. Jueces 2:10. Perdón, como que se me está acabando la miel. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Shem. Se levantó otra generación que no conocía a Shem, ni la obra que había hecho por Israel. Recóndito y olvidado. Oseas 4:1. Oíste palabra de Hashem, hijos de Israel, porque Hashem contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni conocimiento de Dios en la tierra. Wow. Y aquella gente que lo de ellos era mentir, y lo de ellos era engañar, y lo de ellos era el fraude uno contra otro. Y no se esforzaban en conocer al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los hizo una nación. Oh. Cada pecado oscurece, cada pecado oscurece más y más el conocimiento de Dios. El pecado ensombrece el conocimiento de Dios, como si el pecado borrara el conocimiento de Dios. Cada pecado destila una gota de incredulidad en el corazón. Estoy hoy como que muy poético. Cada pecado destila en el corazón una gota de incredulidad, pero también de ateísmo. Y algunos llenan su corazón a rebosar. Y algunos llenan su corazón a rebosar de incredulidad y de ateísmo. ¡Ay! Allá va. El profeta declara lo que ha determinado Dios contra ellos. Dios ha marcado el pecado de ellos y puede decirle al profeta la calaña de gente que son. Tu morada está en medio del engaño. Todos los que te rodean son adictos al engaño, como a una droga. La lengua de ellos como un arco tensado, Pasuk 8. Es llamada saeta afilada en el Pasuk número 2. Saeta asesina. En todo caso es un instrumento de muerte. Ya sea saeta afilada o ya sea saeta asesina, es un instrumento de muerte la lengua de ellos. Ay, Dios mío, qué gente para hablar mal. Tanto saeta afilada como saeta asesina, ¿no? ¿Cuál de los dos es peor? Ambos eran instrumentos de muerte, sus lenguas. Así le cataloga a Dios la lengua de ellos, saeta afilada y saeta asesina. ¡Ay! Con su boca dice uno, paz a su amigo, a quien acecha al mismo tiempo. ¡Ay, Dios mío! Con su boca dice uno, paz a su amigo, a quien acecha al mismo tiempo. ¡Ay! Le dice paz
pero lo está acechando. Le dice paz, pero por dentro está crujiendo los dientes contra él. Pues le tiene insidia en su corazón, le tiene insidia en su corazón, tenían engaño oculto en su corazón a su prójimo, engaño oculto, insidia, engaño oculto para dañar a su hermano, porque ese es recóndito y es olvidado. Segunda de Samuel, vamos a decirlo bien, segunda de Samuel 20, 9 y 10. Y dijo Joab, y dijo Joab a Amas, ¿te va bien, hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo. Pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra, sin herirlo de nuevo, y murió. ¡Wow! Insidia. Lo coge por la barba, lo besa. Y a la misma vez que lo besa, le atasajea el estómago y sus entrañas. No sé cómo catalogar eso. Vívanlo ustedes, cierren los ojos y vivan la escena. Mírate, mírate trayendo, mírate, no te mires tú, mírate tú, sí, mírate, besando a tu prójimo y a la vez abriéndole el estómago y todas sus entrañas saliendo de él. Mírate para que vea qué cosa más espeluznante. Esa es la insidia. Esa es la insidia. Esa es la insidia. Esa es la insidia. Esa es la insidia en el corazón. Un engaño oculto. Un engaño oculto, y mienten para ocultarlo, y mientras te están mintiendo con palabras de amor, te sacan las entrañas. Esa es la insidia, amado mío. Cosa espeluznante esta. Y ese recóndito. Y es olvidado. Marcos 14:48. Y el que le entregaba le había dado señales diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. ¡Ay! Nuestro maestro Yeshua Mashiach ben Yosef fue entregado con insidia por 300 monedas de plata, porque él mismo fue y preguntó, ¿cuánto me dan? ¡Ah! Y por 300 monedas de plata se llenó de insidia su corazón. ¡Ay, papá! Cosa repugnante. Dice el 49. Y enseguida se acercó a Yeshua y dijo, salve, maestro. Y le besó. ¡Wow! Y ya, y la turba venía con él. Y ahí mismo prendieron al maestro. Así, con un beso, Judas Iscariote entregó a nuestro maestro con insidia, como Joab besó a Amasa, con insidia en sus corazones. Besaron con engaño oculto en sus corazones para dañarlos. ¡Ay! Besaron a Amasa y besaron a Mashiach con engaño oculto en los corazones de los que besaron para dañarlos. Las buenas palabras, si no van acompañadas de buenas intenciones, son despreciables, pero cuando se les usa como pretexto para cubrir malas intenciones, son abominables.
Eso está bueno. Las buenas palabras, si no van acompañadas de buenas intenciones, son despreciables. Una buena palabra que no va acompañada de una buena intención es despreciable. Pero cuando se usan las buenas palabras para encubrir malas intenciones, entonces son abominables. Por mucho que a los pecadores se les enseñe el buen conocimiento de Dios, no pueden aprender. Por mucho que a los pecadores se les enseñe el buen conocimiento de Dios, no pueden aprender. Y donde no hay conocimiento de Dios, ¿qué cosa buena se puede esperar? Donde no hay conocimiento de Dios, ¿qué cosa buena se puede esperar? Donde no hay conocimiento de Dios, ¿qué cosa buena se puede? Ninguna cosa buena se puede esperar donde no hay conocimiento de Dios. Absolutamente ninguna cosa buena se puede esperar donde no hay conocimiento de Dios. Y es recóndito. Oseas 4:7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. ¡Ay! Así pecaron contra mí, y también yo cambiaría su honra en afrenta, acorde a su grandeza, acorde a su rango, acorde a su cargo, acorde a su posición. Así pecaron contra mí. Y ahora baja esto a mi mente, que no lo tengo escrito. Cuando la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, eso no fue que la sorprendieron, eso fue una trampa que le tejieron, que le hicieron a esa mujer, eso fue una trampa. Cuando sorprendieron a la mujer en el acto mismo del adulterio y se la llevaron a Machía y le dijeron así: ahora qué hacemos con ella, la sorprendimos en el mismo acto del adulterio, ahora qué tú dices que hay que hacer. Machía se agachó y empezó a escribir. Y Machía levantó la cabeza y dijo: de todos ustedes, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y volvió a escribir Machía. Y dice que comenzaron a irse, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que mayor cargo tenía, desde el que el mayor rango tenía, desde el que era más sabio, desde el que era más erudito, desde los que estaban en el Sanedrín, fueron los primeros que comenzaron a irse. Y es lo mismo que dice aquí, en el pasuk número 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Y así, acorde a la grandeza en el tiempo de Machía, se seguían pecando. Porque cuando Machía le dijo: de ustedes el que esté libre de pecado, que lanza la primera piedra, desde los sabios, desde los eruditos, desde los ilustres del Sanedrín, fueron los primeros que comenzaron a irse. Porque dice la palabra de Dios que es desde el más grande hasta el más pequeño. Ay, y esto no está escrito, perdón si se me chipotea, porque lo he citado a mente incluso, no lo tengo escrito. Y digo que aquello fue una trampa que le hicieron a la mujer. ¿Por qué? Porque fueron hipócritamente. Porque la ley dice que ambos, si son sometidos, si son sorprendidos en el acto del adulterio, ambos han de ser apedreados, no ella. Son unos hipócritas. ¿Ya ven? Ambos, los dos tenían que ser apedreados, pero eso fue una trampa que le hicieron a esta mujer con el hombre. Entonces aparecieron donde estaba Machía con la mujer nada más. Hipócritas, porque la ley dice que los dos tendrían que morir apedreados, pero ellos fueron tan hipócritas, pero la sabiduría, bendita sea tu sabiduría, ¿va?, de Machía fue superior a todos ellos. Y ellos mismos se descartaron. Porque cuando Machía dijo: desde el que esté libre de pecado, que lanza la primera piedra, las escrituras registran que se fueron yendo desde el mayor al menor. Los primeros que se fueron los mayores, los de más alto rango, los más hipócritas. ¿Qué es lo que nos dice Oseas 4:7? Conforme a su grandeza, conforme a su sabiduría, conforme a su erudición,
conforme a su Sanedrín, así pecaron contra mí. Y yo cambiaré su honra en afrenta. Estamos estudiando esta semana Coraj. Coraj era un hombre ilustre, riquísimo, riquísimo. Coraj tenía su cargo, transportar el arca del pacto. Coraj pertenecía a la tribu de Leví. Dice, registra en las escrituras que cuando estaban para cruzar el Mar Rojo, Coraj fue el primero que se lanzó antes de que se abriera el mar. Coraj pertenecía al Sanedrín. Y Hachén cambió su honra en afrenta. Bendita sea tu palabra, Kadosh Baruj Hu. Del pecado de mi pueblo comen, dice Oseas 4:8, recóndito. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¡Wow! Lo que tenemos de Dios, el alma nuestra es de Dios. Y ellos levantaban su alma en la maldad. ¡Ay, Dios mío! Dice el pasaje número 9, y será el pueblo como el sacerdote. Van a pagar justo por pecadores. Y será el pueblo como el sacerdote. Todo el mundo parejo, por la misma vara. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¡Ay, ya va! Dice el pasaje número 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Kadosh Baruj Hu. Repito, comerán, pero no se saciarán. Esa gente que siempre están pidiendo. Esa gente que no paran de pedir. Y dame, y dame, y dame. Oye, men. Y ven, y dame, y dame. No pasan 3 días y ya tienen un problema y ya pedir. Oye. Comerán, no se sacian. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Hachén. Revisa tu servicio a Kadosh Baruj Hu. Dice el 11 todavía, el paso número 11 de Oseas 4. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El paso número 6 dice, yo los refinaré. El paso número 11 dice, yo los refinaré. Es que estaban tan corrompidos, que dice Kadosh Baruj Hu, que él los va a refinar. Yo los refinaré y los probaré. Los derretiré y los examinaré para ver si el horno de la aflicción los purifica de la escoria. Y así una vez derretidos, pueden ser reformados en un nuevo molde, en un molde mejor. El molde del conocimiento de Dios, el molde de la obediencia, el molde de la fidelidad, de la obediencia a Dios y de la fidelidad a Dios y al prójimo, en el molde de la verdad, en el molde del sometimiento a Dios, en el molde de la sinceridad y de la verdad a Dios y al prójimo, en el molde del conocimiento de Dios. Porque fue Dios quien nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cuando estén llenos de conocimiento de Dios, entonces no serán rechazados. Cuando estén llenos de conocimiento de Dios, entonces no serán rechazados. Hashem los va a castigar por estas cosas, fraude, falacia. Son pecados que Dios aborrece. Se pronuncia la sentencia
y se promulga el decreto. Se pronuncia la sentencia y se promulga el decreto. El pasuk número 11. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas y no servirá para ninguna otra cosa sino para hacer morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, sin que quede una morada, dijo Abba. Y te bendigo de todo mi corazón y de toda mi alma, Kadosh Baruj Hu. Bendecido seas por tu Torah. Bendecido seas, Abba, por tu palabra, que en tu bondad, en tu magnanimidad, solo tuya, te ha placido compartirnos tu palabra. Te ha placido entregarnos tu palabra, entregarnos tu Torah. Bendecido seas, Sakadosh Baruj Hu. No hay nada más hermoso que tu Torah. No existe en este mundo algo tan hermoso como tu Torah. Y yo me deleito en tu Torah. Sakadosh Baruj Hu, tu Torah es mi delicia, de día y de noche. Bendecido seas. Sakadosh Baruj Hu, permite que tu Torah sea una delicia para nuestros descendientes. Permite, Kadosh Baruj Hu, que tu Torah sea una delicia para tu pueblo Israel. Permite, Kadosh Baruj Hu, que tu Torah sea una delicia para los descendientes de tu pueblo Israel para siempre, por tu bien, y a todo este universo que es tuyo, porque tú hiciste todas las cosas y todos en el universo. Tú nos creaste y no nos creamos ninguno de nosotros a nosotros mismos, y si es tu voluntad, porque para ti ninguna cosa es difícil, Alá. Tu Torah puede ser una delicia para cada persona del universo, pero que se haga acorde a tu voluntad, no acorde a la mía. Bendecido seas, Sakadosh Baruj Hu. Bendice a tu pueblo Israel con poder, gloria. Dale la victoria siempre por encima de sus enemigos. Bendice a Bet Midrash Sarabait. Bendice a Bet Hamidrash Yeholam. Y tú bendito seas perpetuamente, eternamente, para siempre. Akadosh Baruj Hu. Habló Abba, tu niño pequeño, el More, Shimón, alias Metáfora Kefá, Yalón Ben David.